Saludos hermanos y hermanas, qué bueno que estás de regreso con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de la Palabra de Dios, reflexión del Evangelio de hoy, meditación que nos ayuda a cada uno de nosotros a buscar ese camino del discipulado al lado de nuestro Señor Jesucristo y camino a la salvación. Hoy ya es sábado de la octava de Pascua, es el último día, hermanos y hermanas, de esta gran semana del jubileo de la resurrección de Cristo, que mañana domingo vamos a continuar con un evangelio también de Pascua y para toda la semana. Así que hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, continúa en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos 13 al 21. Y lo que tenemos es pues todavía esta situación que surge porque Pedro ha sanado a un paralítico en el nombre de Jesús el Señor y por el poder de Jesucristo el Señor que está vivo. Todo esto ha causado un revuelo dentro de las personas que están en el templo y que se enteran fuera del templo de lo que está sucediendo. Y vemos que hoy, hermanos y hermanas, los ancianos del templo, los escribas y los jefes del pueblo entonces llaman la atención a Pedro y a Juan, los llaman a capítulo. Ellos saben que Pedro y Juan son seguidores y en algún momento estuvieron con Jesucristo el Señor. Interrogan a ellos acerca de lo que están haciendo. Aceptan las autoridades que sí, que ocurrió un milagro. Aceptan que hay muchas personas creyendo en esas señales y en esos milagros, hermanos y hermanas. Pero buscan cómo amenazarlos para que dejen de usar o mencionar el nombre de Cristo. Y le hacen tres prohibiciones bien grandes, hermanos y hermanas. Les prohíben mencionar el nombre de Jesús y les prohíben hablar o enseñar en el nombre de Jesús. No los castigan, los dejan ir y los dejaron en libertad, hermanos y hermanas. Pero aquí la señal que tenemos es, y precisamente este milagro del paralítico por parte de Pedro en el templo, hermanos y hermanas, entendamos que los milagros son señales y no son un fin en sí mismo. El milagro no es el fin, sino una señal. Y es bueno que se vean como signos, como señales. Como cuando tú vas por el expreso y hay un signo que te dice San Juan y hay un signo que te dice Mayagüez. Ese signo no es Mayagüez, ese signo no es San Juan, ese signo no es Arecibo, pero te dice que falta tanto para llegar o que se va por esta ruta para llegar. No es el fin. Y los milagros, las sanaciones, las curaciones por parte de los discípulos son signos que llevan hacia Jesucristo el Señor. Y ellos no se cansan de repetirlo, hermanos y hermanas, no se van a callar tampoco y van a seguir. Pero aquí lo que yo quiero que tú veas es, y lo que nos va a llevar al pensamiento y a la reflexión de hoy día con esta palabra de Dios, es que a nosotros el testimonio de que Cristo está vivo, hermanos y hermanas, que tenemos que dar con fe viva, nos va a llevar, hermanos y hermanas, a tener que anunciar una verdad que causa molestia. Escucha bien lo que estoy diciendo. El testimonio de Cristo resucitado que nosotros llevamos porque creemos en Cristo, porque estamos bautizados, porque creemos en su palabra, porque creemos en la Santísima Trinidad, porque somos cristianos no solamente de palabra sino de obra, porque creemos en Cristo y no solamente creemos en Cristo sino que lo seguimos, nos va a llevar a transmitir y hablar verdades que molestan, verdades que caen mal. Y eso es lo que experimentan en Hechos de los Apóstoles y los discípulos cuando la iglesia nace, luego de que la fe ha nacido en la resurrección. Y van a haber, hermanos y hermanas, batallas. Van a haber batallas. Estas batallas hasta cierto punto se venció. Falta la guerra. Pero en medio de esas batallas vamos a conseguir una serie de conquistas. Pero es que va a caer mal lo que vamos a decir. ¿Y por qué decimos esto, hermanos y hermanas? Lo decimos porque el que escucha la verdad que nosotros llevamos porque tenemos fe en Cristo va a necesitar humildad para poder aceptar una verdad que Él no es el que la provoca, que Él no es el que la tiene. No sé si me entiendes. Cuando yo llevo una verdad hacia ti y si tú te molestas, tú vas a tener que tener humildad para aceptar la verdad que yo traigo, que no es la verdad que tú traes o crees. Y esto, cuando no es aceptado en humildad, trae ¿qué? Sufrimiento.
Y aquí es que surge y va a surgir la persecución, aquí es que surgen los señalamientos, aquí es que van a surgir los martirios, aquí es que se va a desatar una serie de situaciones que las vamos a ver pronto dentro de la palabra de Dios. Pero hay que aplicarla a nuestro tiempo. Vamos a dejarlo ahí por el momento, vamos a seguir con el mismo tema, pero vamos a tocar el Evangelio. Porque el Evangelio también nos va a hablar acerca de lo que pasa cuando esa persona no acepta la verdad. Y es que ocurre la incredulidad. Y la incredulidad en muchos momentos puede ser una incredulidad obstinada. O sea que tiene una raíz bien profunda en la persona. Hoy nosotros tenemos en la palabra de Dios, en el Evangelio, en Mateo 16, 9 al 15, a nuestro Señor Jesucristo apareciéndose otra vez a los discípulos bajo otro aspecto. Y ya en esa palabra de Dios que tenemos hoy se narra que Cristo se apareció a María Magdalena, a los discípulos de Maús, que luego recibieron y vinieron a dar la noticia, y volvió Cristo y se apareció. Y todavía hay personas y hay discípulos que no creen, aunque ya están dando testimonios de que Jesucristo resucitó. ¿Ves dónde está la situación que estamos diciendo? Se está provocando ya, hermanos y hermanas, el testimonio de que Cristo está vivo, una verdad, y esa verdad no está siendo aceptada por algunos seguidores y apóstoles y discípulos. ¿Por qué? Porque están obstinados o porque están enraizados, hermanos y hermanas, dentro de una incredulidad y no tienen humildad para aceptar el testimonio de sus hermanos, porque viene de seres humanos como ellos. Entonces Cristo tiene que aparecerse en estas apariciones para que entonces lo vean, lo conozcan y sepan que el resucitado es el crucificado. Entonces Jesucristo aprovecha el momento, hermanos y hermanas, y dice la misma palabra, que a esos discípulos incrédulos les sacó en cara, dice la palabra, ¿no? Y les dijo, les reprendió, dice la palabra, su incredulidad y obstinación, por no haber creído lo que les habían dicho, que habían visto al resucitado. Y esto se lo sacó en cara. Entonces vamos a combinar las dos lecturas de hoy y pensar en lo que yo te he dicho. Ciertamente que cuando nosotros proclamamos a Jesucristo vivo, nos damos cuenta de que Dios es un Dios de vida. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Jesucristo es Señor de la vida. Nuestra iglesia promueve la vida, no la muerte, hermanos y hermanas. El Papa Juan Pablo II en un momento dado habló y presentó esto en el mundo muy bonito, en una forma en que decía que había una guerra entre la cultura de vida y la cultura de muerte, y que muchos optaban por la cultura de vida y otros por la cultura de muerte. Y predicar a Jesucristo vivo, hermanos y hermanas, es fomentar la cultura de vida. Nuestra iglesia fomenta la vida, sobre todo la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano, y no solamente la dignidad del ser humano, sino todo aquello que es esencial a la persona humana, dentro del aspecto humano y dentro del aspecto divino en la creación por parte de Dios. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos que educarnos conforme también a las leyes de Dios. En este mundo donde estamos, hermanos y hermanas, hay que luchar para que se defienda la vida. Hay que luchar porque haya libre expresión, que se pueda practicar la religión libremente y sin coacciones. Hay que luchar en contra de todo aquello que va pues a favor de la muerte. Hay que buscar la humanización del ser humano en la forma que Él nos creó a cada uno de nosotros. Si nos damos cuenta de que vamos a caer en la guerra, pues hay que ir en contra de la guerra, hay que ir en contra de la violencia, hay que ir en contra de someter al ser humano como si todavía fuera esclavo, como si todavía fuera inferior, como que es manipulado. Esa es la cultura de la vida, hermanos y hermanas, es sacarnos de la muerte, llevarnos a la vida, ubicarnos dentro de la imagen y semejanza de nuestro Padre Dios del cielo y que se viva con dignidad en esta sociedad. La cultura de muerte va por todo lo contrario. La cultura de muerte le quiere dar muerte a Dios, le quiere dar muerte a los mandamientos de Dios, quiere darle muerte a todo lo que acoge, hermanos y hermanas, que no les resulta conveniente o no es bueno para ellos. Y estamos viendo una cultura de muerte principalmente en la ideología y la creencia de la educación, de la ideología de género.
Estamos viendo, pues hermanos y hermanas, cómo se quiere volver legal ciertas cosas que nosotros sabemos que no son legales, como la pena de muerte también ha sido como una determinación de que ya nos rendimos con la persona no puede cambiar, es mejor matarlo, sacarlo de la sociedad y es condenado a que de aquí a 10 años tenga que morir la persona porque nos dimos por vencido y esa persona no va a cambiar y es mejor sacarlo completamente de la sociedad para que no se vuelva un estorbo público y un problemático y lo matamos y salimos de él. La cultura de la muerte la estamos viviendo. Y predicar una cultura de vida, una cultura de muerte, es desafiante en medio de la sociedad, hermanos y hermanas. Y si es desafiante en medio de la sociedad, ¿cómo será en medio de la sociedad de tu familia? En medio de tu hogar y con aquellos que te conocen. Y es misión de cada uno de nosotros. Lo primero que vamos a tener es precisamente una incredulidad. No nos van a creer. Y las personas se van a volver obstinados en lo que creen. Y por eso hay muchas personas que uno lucha, hermanos y hermanas, por convencerlos, para que conviertan sus almas de la muerte hacia la vida. Y resulta que están obstinados. La lucha por sacar a tantas personas de la cultura de la muerte, ya sea por la droga, ya sea por el alcohol, ya sea por las adicciones a ciertas cosas, hermanos y hermanas, es una lucha campal, hermanos y hermanas. Envuelve sufrimiento, envuelve dolor, porque le llevamos la verdad de la vida y como que no la aceptan, como que son incrédulos, como que son obstinados. Le llevamos la cultura de la vida, de nuestra fe en la resurrección de Cristo a una persona que está a favor del aborto y es una lucha increíble de que me están violando los derechos, de que el niño no tiene derecho porque no ha nacido y en nuestra sociedad solamente tienen derecho los seres vivos, mientras esa criatura o ese ser esté metido en la barriga de una madre, no es ciudadano, no es sujeto de derechos y obligaciones porque no ha nacido, no está vivo, no respira. Esa es la cultura de la muerte, hermanos. Es bien difícil luchar con todo esto. Y no solamente lo vemos en ese aspecto social, por eso te digo, lo vemos en el aspecto de la familia. Identifica cuáles son los momentos de la cultura de la muerte en tu casa. Los elementos de cultura de muerte en el mismo matrimonio. Amenazado, hermanos y hermanas. Amenazado con que el matrimonio sí me puedo divorciar, sí puedo ser infiel, sí puedo ser hasta cuando a mí me dé la gana y no es hasta que la muerte nos separe. O sea, el matrimonio está siendo, hermanos y hermanas, víctima de esta cultura de muerte y nosotros llevamos la cultura de vida. Y cuando llevamos la cultura de vida, de que el matrimonio es indisoluble, de que es hasta que la muerte nos separe, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, y así amarse y respetarse todos los días hasta que la muerte nos separe, esa es la verdad que llevamos, pero como no es la verdad que tienen ciertas personas, le cae mal, porque es una verdad que molesta. Y de ahí viene el sufrimiento, cuando esas dos chocan, ocurre la persecución. Y vamos a ganar enemistades, hermanos y hermanas, y nos van a virar la cara. Y nos van a señalar y van a hablar de nosotros como hicieron en el caso de los discípulos, de los apóstoles. Y en este caso de Pedro y Juan. Nos van a querer callar, que no uses más ese nombre, que no digas eso más. De que no tienes derecho a hacer lo que estás haciendo. De que hay una separación entre iglesia y Estado y no te metas aquí. Y tú no nos tienes que decir a nosotros cómo hacer las cosas. Que la iglesia se vaya a dar sermones a la iglesia. Que la iglesia se meta en la sacristía. Nada tiene que ver con el gobierno. Hermanos y hermanas, esa es la lucha entre la cultura de vida y la cultura de muerte. Y sin embargo, todos nosotros somos ciudadanos, hermanos y hermanas. Todos nosotros contribuimos a la sociedad, todos nosotros pagamos impuestos, todos nosotros hacemos nuestra contribución diaria a nuestra sociedad. Y como cristianos no nos pueden tirar a un lado. Está bien, hay que respetar la división entre iglesia y Estado, muy bien. Pero la división entre iglesia y Estado no significa que yo no pueda levantar la voz ante las injusticias, porque estoy buscando que la justicia social. Y tengo que señalar cuando hay atropellos. Y tenemos que clamar en voz alta cuando vemos que se está faltando la dignidad humana. Que se está tratando al ser humano, hermanos y hermanas, como si fuera un animal. Eso es todo, pero no creado por Dios ni a imagen de Dios. Cuando se está tratando a la persona en meros oportunismo, a utilizar a la persona como una cosa, tiene que levantar la voz la iglesia. Y ahí es que vemos la lucha entre cultura de vida y cultura de muerte. Este evangelio pone la perspectiva bien clara, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque aunque hay gozo y alegría, no hemos de tener miedo, sino armarnos de valor. Por eso es que va a venir el Espíritu Santo. Por eso es que tiene que descender el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de valentía.
Por eso va a venir el Espíritu Santo, y no solamente para que nosotros llevemos la verdad a aquellos que tienen otra verdad y quieren tenerla, sino que también nos va a dar la esperanza al Espíritu Santo, hermanos y hermanas, de nosotros poder vivir en esa verdad, de no claudicar, de no ser cómplices de esta sociedad que está matando poco a poco al ser humano, que está tratando de desaparecer a Dios, porque ya no se habla, la sociedad ya casi no está hablando, la cultura de muerte ya casi no habla de que Dios no existe. Hoy el diálogo es, hermanos y hermanas, en la proclamación de la cultura de muerte es que Dios ha muerto, no es de que Dios no existe. Esos eran temas como del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, ya casi no se habla de que Dios no existe. Hoy en día aquellos que tienen postulados acerca de las situaciones religiosas, lo que están diciendo, lo que queda es la religión, porque Dios ha muerto. Entonces le han dado muerte a Dios. Y esa va a ser nuestra lucha, hermanos y hermanas. Nuestro testimonio va a ser visto por algunas personas como una verdad que molesta. Porque nosotros vamos encaminados a una misión y a un apostolado que es de solucionar los males que aquejan a la sociedad, y son males profundos, bien profundos, cosas bien significativas que tienen que ver con vida o muerte, hermanos y hermanas. Y el que escucha lo que nosotros decimos, hay que trabajar la conversión con ellos para que tengan humildad. El esposo tiene que tener humildad con la esposa con el esposo, nosotros con la sociedad, nosotros con los gobiernos, nosotros con otras religiones. Todos tenemos que estar dentro de un espíritu de humildad, para que ellos puedan recibir una verdad que no procede de ellos, porque es difícil aceptar una verdad que no procede de uno. Uno muy bien campea con su verdad para todas partes, pero cuando alguien trata de enseñarnos una verdad que no viene de nosotros, hermanos y hermanas, ocurre el dolor y ocurre el sufrimiento. Así que yo creo que clausuramos el sábado, hermanos y hermanos, dentro de un mensaje por parte de la iglesia que nos llama a tener otra vez. Esas son las palabras de Juan Pablo II. La lucha entre la cultura de vida versus la cultura de muerte. Y son verdades de la vida que hablan de Cristo resucitado, pero que cuando tú vienes a exteriorizarlas y a materializarlas en el mundo, tienen que ver con todo lo que está pasando en el mundo. Piensa en lo que está pasando en Puerto Rico, piensa en lo que está pasando en Siria, piensa en lo que está pasando en Egipto, piensa en lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica. Y cuando tú vienes a ver, es que una lucha, una guerra, una batalla entre cultura de vida y cultura de muerte. Y ahí es que está el testimonio más grande de nosotros con la verdad de que Cristo vive y está vivo entre nosotros. Van a haber retos, hermanos y hermanas, pero vamos a llenarnos de valor, porque lo que viene es bendición, y este tiempo de Pascua nos va a llevar hacia a un Pentecostés que nos va a dar las fuerzas que nadie tiene para seguir hacia adelante. Así que esperamos que este mensaje de hoy sábado te llene de entusiasmo, hermanos y hermanas, te llene de testimonio. Vamos a salir afuera a dar el testimonio de la verdad que molesta, pero con humildad delante de Dios, porque es la verdad y la única verdad, en el nombre de Él, que es la salvación. Dios te bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ti, permanezcan para siempre. El favor y la intercesión eterna de la Virgen María siempre esté contigo en todo momento, y bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Nos vemos mañana domingo, otra vez inaugurando la segunda semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Hasta pronto.